esta mañana hablar sobre la negación de Pedro. El domingo pasado hemos estado hablando sobre la zaranda, zarandeados pero fortalecidos. Y si usted se está dando cuenta de lo que estamos haciendo, estamos viendo la transformación de lo que hace Dios con un hombre. Un Pedro que es muy parecido a nosotros. Un Pedro con defectos. Un Pedro con impulsos. Un Pedro que necesita ser transformado por Dios. Y decía un profesor mío esta semana en una de las clases, dice, ¿quieres saber cómo funciona la gracia? Y fíjese justamente el tema de hoy. ¿Quieres saber cómo funciona la gracia? Mira a Pedro. Cayó como un cobarde, pero se levantó como un mártir. Negó al maestro 3 veces y fue restaurado 3 veces. Así actúa la gracia de Dios. No te deja donde caíste, sino que te levanta para usarte. Y saben, mis hermanos, nosotros necesitamos hablar del mensajero porque vamos a terminar hablando del mensaje. Vamos a hacer una exégesis expositivamente de lo que es la primera carta de Pedro. Pero primero, para hablar de lo que Dios le dio a Pedro, tenemos que hablar de la transformación de Pedro. Tenemos que hablar de la necesidad del Espíritu Santo de Dios que ha tenido en la vida de Pedro. Cómo Dios lo ha cambiado a Pedro. Te puede cambiar a vos y a mí. Todos somos un Pedro en potencia. ¿Y qué pasa? Necesitamos la transformación de Dios. Cuando caigas, no te sientas mal. Vea la gracia de Dios. Cuando estés bajoneado, como hablaba ayer en la cena country, no te tires al suelo ni te tapes con las sábanas y digas, no hay caso con mi vida. No, la gracia de Dios te levanta. Cuando tienes pecados que vuelves, después de 40 años, vuelves, no te bajones. Ve a la cruz. Un hombre fue a visitarlo a un siervo de Dios. Un pastor fue a visitar a un siervo de Dios. A un siervo de Dios extraordinario que solía venir a Santiago. Cada vez que venía, se llenaban los estadios, se llenaban las conferencias, se llenaba. Era un hombre encumbrado del siglo de los primeros tiempos de la iglesia nuestra. Es más, hay una frase que se dice que ni 10 personas 10 como esa persona te pueden cambiar. No lo voy a nombrar por amor y respeto a su nombre, que está en la gloria. Pero este hombre de Dios fue a visitar a este hombre encumbrado. Y cuando estaban solos en la pieza, en un café, le dijo este pastor reconocido al pastor más joven, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. No cometas el error que yo cometí. A más de 80 años mi corazón se enamoró de una mujer. Me enamoré a los 80 años y cayó en pecado. Él no pudo decir lo que dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás el juez justo me dará la corona aquel día. No pudo terminar bien la carrera. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Pero la gracia de Dios está presente. Yo en esta noche, en esta mañana quisiera que leamos, nos pongamos de pie para leer la negación de Jesús, la negación de Pedro. Y quiero que nos pongamos de pie porque, y mires, por primera vez te digo que no mires la Biblia, porque como tiene 4 evangelios y tiene más de 60 versículos, yo he tratado de extraer los versículos que vamos a tomar esta mañana como un resumen de la negación de Pedro, que dice así. Vamos.
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y prendiéndole, le llevaron, esto es Lucas, y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio. Y se sentaron alrededor de Pedro, y se sentó también entre ellos. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, una mujer que estaba allí, una desconocida, al verle sentado al fuego, se fijó en él. Mire la observación de esta mujer. Y le dijo: también este estaba con él. Y Pedro lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después viéndole otro y dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. ¿Cómo lo detecta? Por la manera de hablar. La tonada no se puede imitar. Usted escucha un cordobés hablar, es cordobés. Bueno, lo escucharon hablar a Pedro, es Galileo. Verso 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Todos juntos: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Padre, qué página triste. Pero es una página triste como muchas nuestras. Por eso, Padre, queremos que tú nos des gracia para poder hablar. Porque aquí hay somos muchos Pedros que hemos negado al Señor. Y queremos que tú nos hables y nos ayudes. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Era una noche donde la luna pascual iluminaba la ciudad santa de Jerusalén. El patio de Caifás sería el testigo geográfico de un episodio negro de la vida de Pedro. Era una noche de Pascua donde Israel recordaba su liberación, pero terminó siendo la noche cruel de su negación. La escena no ocurre en el templo, ni en el desierto. Ocurre frente a una fogata. No frente a un tribunal, sino frente a una criada. Y allí en la oscuridad encendida por brasas, Pedro se enfrenta no a espadas, sino a palabras. Cuán fácil es desenfundar una espada, pero cuán difícil es confesar a Cristo. No solo esta historia es una historia, sino es un espejo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque cada uno somos un Pedro en potencia. Y sabe, mi querido, cuando uno mira la vida de Pedro se da cuenta que muchas veces le hemos negado. Y estamos aquí sentados. Y nadie sabe. Porque usted fíjese, dice que Pedro, mira, le seguía de lejos. Ahí empieza el gran problema. Esto no es parte del bosquejo, pero Pedro le seguía de lejos. Pedro estaba distanciado. Pedro seguía atrás. Cuando yo me distancio del Señor, vienen estas consecuencias. Cuando
dejo de leer la Biblia, dejo de orar, vengo esporádicamente a las reuniones. No tengo mi vida devocional, me voy distanciando poquito a poco. Y cuando me voy distanciando del maestro, empiezo a sentir que el pecado ya no duele como antes. Empezamos, como se hablaba el domingo pasado, a negociar con el pecado. Y empezamos a creer que Dios sublima nuestro pecado, se olvida, pasa por alto nuestro pecado. Entonces, en primer lugar, yo quiero hablar del descontrol. ¿Por qué del descontrol? Yo quiero hablar del descontrol porque ahí la palabra dice, tenía una espada y desenvainó, y hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, y el siervo se llamaba Malco. ¿Por qué pongo la historia de Juan? Porque Juan, de los 4 evangelios, Juan era el que conocía la casa del sumo sacerdote. Él sabía cada uno de los soldados cómo se llamaba. Él sabía, el único que lo dice, Malco, es la oreja de Malco. Usted tiene que recordar esto. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, fueron escritos en el año 52. Juan, como un gran historiador, va y se sienta en el año 90 a escribir el evangelio de Juan. O sea, Juan escribe una historia que ya estaba escrita por Mateo, Marcos y Lucas. ¿Alguna vez escribió algo que ya estuvo escrito? Hay que ser original, ¿eh? Bueno, quiero decirle, Juan tiene un 93% de exclusividad de información. Lo que se lee en Juan no se lee en los otros evangelios. ¿Pero qué no me dijiste que Marcos te gustaba? Sí, Marcos me encanta, pero tiene 7% nomás de exclusividad de información. Lo que aparece en Marcos no aparece en los otros evangelios. 93% de exclusividad de información tiene Juan, porque escribe 90 años después. Juan es el primer llamado y el último llevado, y escribió 4 cartas. Una de estas es Juan 18. Y él nos da el dato. El soldado se llamaba Malco. ¿Quién sacó la espada? Pedro. Ahora, usted fíjese, cuando uno mira el descontrol, se da cuenta que cuando estamos distanciados de Dios, tenemos descontrol. La espada corta aparece muchas veces en la historia. Aparece en Ahod, en Jueces 3, cuando entra al palacio de Eglón y disimuladamente, como era zurdo, ¿qué hace? Saca la espada, lo saluda a Eglón y saca la espada y le incrusta, en el cual destruye la vida, sus intestinos, su páncreas. De Eglón y muere. Espada corta. Pero sigo la historia y había otro que tenía como Pedro la espada corta y era Joab, que mata a Abner. ¿Por qué lo mata a Abner? Por venganza. Porque Joab era hermano de Asael. Entonces, lo mataste a mi hermano, yo entro y lo mato. Y lo terminó matando con una espada corta. Pero el otro que tenía la espada corta era Joab, que mata a Amasa. Y usted fíjese la falsedad de Joab. ¿Qué hombre Joab? No, yo creo que ustedes no están estudiando Joab en la escuela dominical, ¿no? Alguien me dijo, duermo con Joab. En todas las historias de la escuela dominical está Joab. Bueno, ya el año que viene vamos a ver Hechos de los Apóstoles. Fíjese lo que dice esta versión. Dice, Joab lo recogió y se acercó a saludar a Amasa. Escuche bien. Con la mano derecha lo saludó. ¿Y cómo lo saludó? Como la historia dice, le tomó la barba. La historia cuenta que, como ellos tenían barba larga, le acarició la barba. El que te acaricia la barba es un amigo. Joab con la mano derecha le acaricia la barba como si fuera para besarlo.
¿qué hace, maestro? ¿Cómo estás? Y le preguntó, hermano, ¿cómo te va? Verso siguiente dice, Amasa no se dio cuenta que en la otra mano este traidor de Joab llevaba una espada corta y le clavó en el vientre y le salieron los intestinos. No hizo falta que Joab lo rematara, pues Amasa murió al instante. La espada del descontrol. Ahora, cuando yo miro esto, miro por qué tenía una espada Pedro. Si no tienes control para tener, no tienes control de tu temperamento, ¿para qué tienes una espada? Yo siempre aconsejo, aunque un primo mío me dice, no hay problema que haya armas en la casa. Yo siempre aconsejo, armas en la casa no. Porque si hay descontrol, hay una tragedia. Ahora fíjese, le cortó la oreja a Malco. ¿Saben, mis hermanos? Muchas veces nosotros le cortamos las orejas a las personas que no tienen a Cristo con nuestro mal testimonio, con nuestra manera de hablar. Cuando vamos a un lugar, ahora viene fin de año, te vas a juntar con tus compañeros de trabajo. A mí el 28 me llevan a Buenos Aires. ¿Ustedes saben lo que son las fiestas de Lea? Corre alcohol, corre baile, corre todo lo que usted se imagine. Obviamente los gerentes están mirando a ver qué están haciendo cada uno de los visitadores, porque al otro día les llega el telegrama sin ningún problema si se descontrola. Pero ¿qué testimonio yo estoy dando en ese lugar? ¿Sabe lo que pasa en ese lugar? Como hay más de 20 cristianos, nos juntamos en un lugar a comer. No sé si qué es peor pecado, pero nos juntamos a comer. Buscamos un lugar, nos sentamos a comer, oramos. Ahora entró mi sobrino, el hijo de la Adriana Mull, que entró. Y estamos allí. ¿Cuál es el testimonio que estás dejando ante tus compañeros de la universidad? Tus compañeros de trabajo. Le cortamos las orejas a nuestros compañeros. Pero en segundo lugar, de ahí, ¿qué es lo que más me impacta? Antes que veas esto, ¿qué es lo que más me impacta? A mí me gusta ver los atributos de Dios en medio de la historia. Yo sé que Pedro es el protagonista, pero mira la soberanía de Dios. ¿Por qué cortas la espada? ¿Y qué le contesta Jesús? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahí vemos la soberanía de Dios ante el descontrol de Pedro. Dios es soberano y lo que hizo Pedro era impedir que Jesús vaya a la cruz. Pero como Dios es soberano, dice, vos no me vas a impedir. Yo, sentado en el fuego, se fijó en él y dijo también que éste estaba con él. Pero él le negó diciendo, no lo conozco. Un poco después, viéndole el otro, dijo, tú también eres de él. No lo soy. Como una hora después, afirmaba diciendo, tú eres ese hombre. Y Pedro dijo, hijo, hombre, no sé lo que dices. ¿Saben, mis hermanos? Hay muchas maneras de negar a Dios. Si bien un atributo de Dios es la fidelidad de Dios, antes la soberanía, ahora la fidelidad. ¿Por qué? Porque Jesús permaneció fiel ante la negación de Pedro. Ahora yo sé que usted me va a decir, Mario, yo necesito que me contemporices una negación hoy. Te lo voy a hacer. Negar al Señor muchas veces es por miedo al rechazo o a la persecución. Negar al Señor tal vez es por vergüenza ante la identificación. Te identifican con Cristo. Negar al Señor tal vez sea por conveniencia o por comodidad. No quiero estar dando testimonio aquí.
Una persona quería entrar a un trabajo y le dije, lo primero que tienes que decir que sos cristiano. Pero si yo le digo que soy cristiano, después me van a mirar, me van a juzgar. No lo tomaron en el trabajo. Están negando al Señor. Lo que pasa es que después tienes que mantener ese testimonio. Pero muchas veces uno niega al Señor porque no quiere ser comprometido, no quiere ser expuesto, no quiere ser señalado. Negamos al Señor cuando negamos el señorío de Dios en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Negamos al Señor cuando amamos más el dinero que su presencia. Amamos más la dádiva que el dador. Eso es negar al Señor. No, ahora tengo un buen sueldo. No, ahora empecé a trabajar en otro lugar y empezamos a creernos. Pero por favor te lo pido. Antes que gallo cante, te digo esto. No te enamores más de la dádiva que el dador. Deja de enamorarte de las cosas que Dios te da de su mano y ama su rostro. ¿Cuál es el problema? Que nosotros recibimos una bendición de Dios y no nos damos cuenta que nos estamos olvidando de Dios. ¿Sabe qué es lo que Dios hace? Retira la bendición. ¿Me amaste más a Él? Yo soy el dador. Negamos al Señor cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión, que somos dioses para tomar decisiones. Negamos negamos al Señor cuando tenemos legalismo para mirar a los demás. Perdóname. La Biblia dice, de gracia hemos recibido y de gracia daremos. Si Dios te ha transformado a ti, te ha transformado en un corazón sabio y te ha bendecido, no des legalismo al otro. No pongas un estándar a tus hijos que no te posee, que nunca poseíste. Porque ¿qué queremos hacer? Mostrar una imagen a nuestros hijos que somos impecables. Es lo peor que puedas hacer ante tus hijos. Escucha bien. Vos tenés que mostrar a tus hijos cómo son. Tus hijos no te escuchan tus palabras. Tus hijos te escanean. ¿Nunca se han hecho una resonancia magnética? Yo me lo hice hace un mes. Y cuando estaba acostado allí dijo, así me escanean mis hijos. No finjas espiritualidad ante tus hijos, porque un día se darán cuenta y perdiste toda autoridad. Eso es negar al Señor. Negar al Señor es no dar de gracia lo que recibimos de gracia y dar legalismo y ser duro con los demás. Cuando vino una persona a hablar conmigo, dice, yo caí, yo estuve. Literalmente me pongo a llorar con él. Porque yo puedo ser el mismo. Yo puedo ser el próximo. Pero el que va así dice, bueno, caíste, bueno, no tenías que haber ido. ¿Para qué has ido? Y empiezas a exhortar. Ten cuidado, vos sos el próximo. El que cree estar firme, mire que no cambia, que no caiga. Muchas cosas más tengo, pero termino. En tercer lugar es el dolor. El distanciamiento. ¿Qué problema el distanciamiento? El distanciamiento nos da descontrol. Pedro le seguía de lejos, tenía una espada que hace, saca y mata. El distanciamiento le produce descontrol. El descontrol le produce un desconocimiento. No lo conozco, pero estuviste 3 años con él. Cuando venías caminando por el mar,
Caminaste, Pedro, por el mar. El Señor te levantó. Ahora dices que no lo conoces. Pero tú dijiste cosas que nadie dijo. Tú dijiste que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, ¿no te acordás que estuviste, como hemos hablado, en la gran transfiguración? ¿No te acordaste que viste la gloria de Dios? ¿Por qué negaste ahora? ¿Por qué negaste? Y ahí viene. Y enseguida, mientras todavía el gallo cantó, todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordaba de la palabra del Señor que había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro lloró amargamente. ¿Cuál es el atributo de Dios? Sí, la soberanía. ¿Por qué? Tenía que llegar hasta el final. El segundo atributo de Dios en el desconocimiento, la fidelidad. Aunque le haya negado, siempre la fidelidad de Dios está. Pero aquí en la misericordia, porque Jesús lo mira y lo mira con misericordia. Y dice, Jesús miró a Pedro. Ahora hay muchos contemporáneos, ahora salen, me pone loco cuando empiezo a leer cosas. Ahora salen teólogos contemporáneos que empiezan a decir: no, el pez de Jonás no era el pez, era una mojarrita que él entró, pero era una figura. No, a ver, y el tema del burro no era el burro, era un perro. Empiezan a hablar cualquier cosa. Empezaron a decir que el gallo no era literal. Me pongo loco, empiezo a estudiar. Mire lo que dice Alfred Edelstein, y dice este arqueólogo Eliad Mazar. Dice: es cierto que según la Misná los gallos estaban prohibidos en Jerusalén, pero solo en el área del templo. En las casas privadas de Caifás había gallos. Y ahí se llama gallo o ave macho de corral. Era literal que el gallo cantó. Te lo hago en frase célebre. El gallo cantó obedeciendo a Dios, pero el siervo negó, desobedeciendo a Dios. El gallo cantó obedeciendo a Dios, y el siervo Pedro negó, desobedeciendo a Dios. El gallo era más obediente que el discípulo. ¿Cuántos discípulos estamos aquí que hemos negado? Yo lo he negado, mi hermano. Yo lo he negado. Y le pido, aquí están mis hijos, perdón, porque yo también lo he negado. En alguna oportunidad lo he negado. Pero el Señor me ha perdonado. La gracia de Dios funciona. La gracia de Dios te bendice. Has caído, Dios te levanta. Tu corazón está débil cuando pasan los años y ahora ves que te enamoras, te has vuelto un adolescente. Ten cuidado. Cuida tu corazón, de él mana la vida. No pierdas lo que has construido tantos años. No destruyas. Yo decía el martes en la reunión de hombres, cuando estaba llena la iglesia, y Marcos Arévalo en un momento contó su experiencia y dice: yo me drogaba en las esquinas y robaba para drogarme, y hoy estoy predicando al Señor. Así abrían los ojos todos los adictos. Has negado al Señor, Cristo te restaura. Estás caído, Cristo te levanta. Vuelve a Dios. Termino con
tips prácticos. Primero, tu peor momento puede ser el comienzo del plan de Dios. Estoy en el peor momento, Mario. Puede ser el comienzo del plan de Dios. La caída no define tu historia. La gracia sí. Pero no escondas tu herida. Entrégala al que sana. Gracias, Cristian. En el hospital de almas. No le escondas a la herida. Muéstrale al Señor. Tienes heridas de años porque te has frustrado, porque ha pasado algo antes de convertirte. No te frustres. Muestra la herida al Señor. Dios te restaurará. No finjas más. Tercer tips. No tengo que revivir el ayer, solo aprender de él.